Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido al canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Mili es de Militza. Por cierto, ¿qué significará mi nombre? Vamos a averiguarlo. El nombre Militza tiene raíces eslavas, muy común en países del este de Europa como Serbia, Croacia, Eslovenia y otros de influencia eslava. Interesante. Militza no es un nombre común en países hispanohablantes, pero te tengo una pregunta. ¿Cuántas personas de nombre María conoces? ¿Y de nombre Juan, Carlos, José? Creo que mínimo hay una persona con este nombre en un grupo de amigos. Mi hermano se llama Juan. Esta es casi una ley no escrita. Si naces en un país hispanohablante, tienes el 50% de probabilidades de llamarte igual que tus abuelos. Pero ¿alguna vez te preguntaste por qué se repiten tanto estos nombres? ¿Por qué hay tantas Marías y por qué se combinan también con otros nombres como María Fernanda, María José, María del Carmen y tantos Juan Carlos, José Luis, Luis Miguel, como el cantante? Hoy vamos a hablar de eso, de los nombres más comunes, especialmente en Latinoamérica. ¿Por qué nos llamamos así y qué hay detrás de ellos? Como la religión, costumbres familiares, también telenovelas que nos dejaron esta lista de nombres que todos conocemos o hemos escuchado alguna vez. Así que como parte de la comprensión en español, hablaremos de este tema tan entretenido. ¿Están listos? Empecemos. Hablemos un poco de historia. La mayoría de los nombres en español tienen origen bíblico o cristiano. ¿Y esto por qué? Porque durante la época colonial, los españoles no solo trajeron su cultura, también trajeron su religión, sus santos, sus costumbres y sus nombres. Y así aparecieron muchos nombres que se usan hasta esta época, como por ejemplo Juan, que viene del hebreo Yohanan, que significa Dios misericordioso. María es uno de los nombres más usados del mundo por la Virgen María. José también, que es el padre terrenal de Jesús. Jesús, que sí, en muchos países hispanohablantes es un nombre muy común. Y otros como Ana, Teresa, Francisco, Pedro, Mateo, Magdalena y muchos más. En este caso, todos tienen una raíz religiosa. Y en muchos países, dar un nombre con historia bíblica es casi una tradición social y familiar. Probablemente has escuchado a alguien decir, sí, me llamo igual que mi abuelito. Pues los nombres también suelen pasar de generación en generación. Pero, ¿estos nombres también serán los más comunes del español? Según algunas estadísticas y dependiendo de cada país, estos nombres se repiten una y otra vez. Y son Juan, José, Luis, Carlos, Jorge, Miguel, Manuel y Alejandro. Todo esto para los hombres. Y en el caso de las mujeres, María, Carmen, Ana, Rosa, Laura, Patricia, Andrea y Daniela. Tengo mucha curiosidad por saber si conoces a alguien con alguno de estos nombres. Si es así, déjalo en los comentarios. Muchas veces estos nombres no van solos, también se pueden combinar entre sí.
Por ejemplo, Juan Carlos, José Luis, Ana María, María José, y así puedes crear la combinación que más te guste. Y también muchas de estas combinaciones se suelen usar como nombres compuestos. Aunque sean dos, se usan como si fuera uno en la vida diaria. Y la gente puede presentarse como: hola, me llamo María José, y no María José. Como en cualquier otro país, los nombres también van evolucionando o modernizándose un poco. En Latinoamérica, por ejemplo, hay muchos nombres que se vuelven populares por influencia de la televisión, la música o el cine. Por ejemplo, en los años 90 y 2000, muchas niñas empezaron a llamarse Thalía, Shakira, Brenda, hasta Britney, por la cantante Britney Spears. En Argentina, por ejemplo, hay muchos niños llamados Leonel por Lionel Messi o también Benjamín por algunos actores y modelos. Algunos de estos nombres vienen del inglés, del francés o del mundo del espectáculo adaptados al español oral. Antes de continuar, te invito a visitar nuestro canal de Burbuja del Español. Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre la gramática del español y la cultura hispanohablante, para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español. Así que ya lo sabes. Nos vemos también en los otros videos. Ahora sí, continuemos. Otra razón por la cual los nombres también se repiten tanto es por las tradiciones familiares. La costumbre de poner los nombres de la mamá, del papá o los abuelos. Te cuento un caso en mi familia. Mi mamá, por ejemplo, se llama Juana Martina y mi hermano menor se llama Juan Martín. Es la versión femenina y masculina del mismo nombre. Y como vimos en el caso de los nombres compuestos, muchas personas en países hispanohablantes tienen más de un nombre, a veces 3, a veces más. Y también hay otro detalle a tener en cuenta, y son los apodos. Si tu nombre es muy común, posiblemente también puedas tener un apodo para diferenciarlo, o hay algunos otros que se utilizan por cada nombre. En muchos países los apodos se forman con el diminutivo, con algunas combinaciones o simplemente con una forma cariñosa o familiar de llamar a alguien. Por ejemplo, María José se podría llamar Majo. A los Juan Pablos se les llama Juanpa o Juanpi. A los Antonio se les dice Toño. Uno muy curioso es el apodo de Francisco, que es Pancho. A las chicas llamadas Guadalupe se las llama Lupe o Lupita. A las que se llaman Carmen se les suele decir Carmencita o Camucha. Y a los que se llaman José también les dicen Pepe. Lo curioso es que mucha gente utiliza tanto sus apodos que a veces no se sabe cuál es su nombre real. Por ejemplo, en mi caso, muchos amigos me llaman Mili, pero piensan que mi nombre es Milagros. Pero no, es Militza. Y algo interesante también de la cultura hispana es que los apodos no se utilizan en una forma de burla, sino como una forma de cariño o mostrar confianza y cercanía. Ahora ya sabes por qué se repiten tanto los nombres en Latinoamérica. Ahora tengo algunas preguntas para ti. ¿Cómo te llamas? ¿Y sabes por qué te llamaron de esa forma? ¿Tu nombre tiene un significado especial o quizás alguna historia familiar? ¿Es un nombre común en tu país? ¿Conoces otras personas que tengan el mismo nombre que el tuyo? Todas tus respuestas puedes escribirlas en los comentarios.
Y si has escuchado algún nombre que te pareció un poco raro, también puedes compartirlo con nosotros. Los nombres son parte de nuestra identidad, pero también es una forma de ver cómo evoluciona la cultura, la historia y las emociones de una sociedad. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido a diario y también muchos ejercicios para que sigas practicando el español. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com para más contenido en español y clases personalizadas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!